Amigos, amigas, bienvenidos otra vez al cuarto episodio, ahora sí el número 4, 3 con mucho éxito y este cuarto que seguro será igual, de conversaciones con el ciudadano en su medio de comunicación, El Ciudadano, un medio internacional en donde debatimos acerca de política, analizamos política. En este caso, en este cuarto episodio, hablaremos acerca de las nuevas derechas latinoamericanas, en específico sobre el caso de Javier Milei. Javier Milei, un economista y amante de los perros que recientemente le fue súper bien en la primera ronda electoral de las elecciones argentinas, colocándose en ruta para quizás ser el próximo presidente de la República Argentina. Ya ha sacudido la política en Argentina y América Latina con propuestas radicales como privatizar todas las empresas del Estado, dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía argentina, permitir la compraventa de armas, permitir la compraventa de órganos de los humanos. Ha sido vocal en su oposición a la legalización del aborto y a cualquier tema de la educación en temas de género, así como cualquier asunto que él denomine progre. Milei ha sido comparado con políticos como Donald Trump o Jair Bolsonaro, con su propio tono un poco distinto, argentinizado. Y Javier Milei no oculta sus vínculos y simpatías con la derecha internacional a través de partidos políticos como Vox, con quienes se ha reunido en diferentes ocasiones, el partido de ultraderecha español, y consultores políticos asociados a Brasil en Javier Bolsonaro. Y ha tenido propuestas poco escuchadas en el resto del mundo, como desaparecer la gran mayoría de las secretarías del Estado, dejando únicamente el Estado, el gobierno más escueto que sea posible, para así garantizar lo que él llama la libertad del pueblo, ¿no? La libertad de la gente. Su gran lema de campaña fue «Viva la libertad, carajo». Y en esta ocasión nos acompañan 3 grandes invitados. Vianey García Romero, quien fue diputada local de Puebla de 2018 a 2021, así como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, subsecretaria de Transversalidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla y actualmente es consejera nacional de Morena. Gracias, Vianey. Un gusto, como siempre. Y Antonio Montes Magaña, invitado primerizo en esta ocasión, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de las Américas Puebla, y consultor en materia de seguridad y análisis político. Gracias, Toño. Julián, gracias por el espacio. Y Daniel Silva Loyola, quien ya repite por segunda ocasión, licenciado en Ciencia Política de la UAP, maestro en Sociología Política por la UAP y doctorante en Sociología Política por la UAP y especialista en Nuevas Derechas. Gracias, Daniel. Gracias al Ciudadano por este espacio. Pues empecemos, Daniel, perdón. ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó en las elecciones argentinas? ¿Habías escuchado de Javier Milei antes? ¿Cómo se fue moviendo? ¿Cuál fue la sorpresa? Sí, bueno, en realidad yo he seguido el tema. De hecho, mis líneas de investigación han basándose en la derecha, en la nueva derecha y el neofascismo en México. Y desde mi análisis me gustaría presentarles a mis compañeros, compañeras, la siguiente distinción. Lo que está pasando en la región, en América Latina especialmente, es que se ha habido una bifurcación en las derechas. Por una parte está la derecha tradicional, es a la que yo llamo neoliberal, que es justamente la clásica derecha que nosotros conocemos en Latinoamérica, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el clásico político de derecha, conservador, católico, defiende el libre mercado. Pero ha surgido una nueva derecha en Latinoamérica, que es a la que yo categorizo como neofascista, y esta derecha se caracteriza principalmente por tener un discurso irruptivo. Gustan de presentarse como outsiders, eso quiere decir que se presentan como políticos que nada tienen que ver con la política, pero paradójicamente están más que inmiscuidos en la política, y parte de la tesis central de esta nueva derecha o de esta derecha neofascista es que ante los errores del capitalismo, ante la debacle del modelo neoliberal en la región, pues ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Más neoliberalismo, más capitalismo, que esto es en esencia lo que encontramos en Milei. Desde mi perspectiva no solamente es Milei, me parece que es equivocada la idea de pensar que es un fenómeno local, es más bien un fenómeno regional que tiene impacto en toda América Latina y en el mundo. Tenemos a Milei en Argentina, Kast en Chile, tuvimos a Bolsonaro en Brasil, tenemos un golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado en Bolivia, y en México, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Tenemos a Verástegui, a gente como Javier Lozano, que cuando uno analiza su discurso, pues encuentra este movimiento disruptivo, ¿no? Entonces, en primera instancia me gustaría
plantear esta idea, ¿no? Lo que acontece hoy, y es por eso que se vuelve a veces tan ambiguo, es que tenemos dos tipos de derecha, dos nuevas familias, ¿no? Una derecha neoliberal, pensemos en Xochitl Gálvez, ¿no? Una política cuadrada, acartonada, a diferencia de una derecha neofascista que es Milei, ¿no? Oye, pero parece que esta derecha neofascista quizás da mejores resultados electorales, ¿no? Por eso está yendo hacia allá, o sea, puede ser más atractiva para la gente. Claro, hay un éxito rotundo y eso no lo podemos negar. Milei, como lo mencionabas al inicio, tuvo un éxito electoral bastante significativo. La pregunta es, y esto lo abordaré después, ¿por qué la gente está votando por Javier Milei, ¿no? ¿Por qué la gente votó por Bolsonaro o Donald Trump? Oye, Toño, y si esto empieza a dar mejores resultados electorales, lo natural sería esperar más gente en este mismo tono, ¿no? O ya Milei es el declive de estos que habían venido naciendo entre Bukele y Yáñez en Bolivia, o ¿cómo lo ves? No, me parece que la figura de Javier Milei es particularmente interesante para el análisis de estas nuevas derechas en América Latina, específicamente si ponemos el acento en los líderes populistas, ¿no? Si queremos clasificar esos líderes populistas, podemos identificar tres elementos, ¿no? Llaman a un ellos y un nosotros, es decir, Milei pregona por la idea de vamos a terminar y vamos a hacer el movimiento que acabe con el peronismo en Argentina, kirchnerismo y sus derivados, que le han hecho un daño terrible a la nación de la Argentina, a sus propias palabras, ¿no? Entonces ahí está diferenciando. Nosotros somos los que vamos a terminar con la antigua clase política que ha destrozado el sistema económico del país. Pero aquí ves esa diferenciación que hace entre son ellos contra nosotros como algo negativo, o sea, o estás diciendo que no, digo, le funciona porque al final el polarizar le politiza a la población, ¿no? Genera un sentimiento de, podríamos decir, odio, de descontento, de rabia de un sector de la población argentina que claramente pues estaba cansada, ¿no? Del partido justicialista, del rol tan protagonista que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ha sabido capitalizar de los errores del gobierno de Alberto Fernández. Entonces logra generar esta base de votantes que tal vez sin estar tan informados de qué realmente es lo que propone Milei, lo ven como un outsider, lo ven como el político que rompe con el establishment de Buenos Aires, un hombre que no había militado, digamos, activamente en otros partidos. Y a mí sí me gustaría como enfatizar, y volviendo al punto de los populismos, representa esta figura de un líder, ¿no? Encabeza el movimiento de la libertad avanza, que no es algo nuevo. A ver, la figura de Milei se empezó a viralizar en redes sociales, se empezó a viralizar dentro de la propia política argentina cuando todavía Mauricio Macri era presidente, ¿no? No es como que Milei haya aparecido justamente cuando inicia el gobierno de Alberto Fernández. El propio Milei era crítico de Macri, ¿no? Bueno, lo acusa de ser de izquierda, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que Milei tampoco cae, digamos, en una derecha, yo la llamaría completamente neofascista, sino creo que cae dentro de una rama de la teoría económica que son los ultralibertarios, ¿no? Porque parte de la idea absoluta del Estado más mínimo. O sea, teorías que podría tener, por ejemplo, escritores como Robert Nozick, que te decían, no, pues yo quiero un Estado tan mínimo que te voy a dar vouchers para que tú los intercambies por servicios que te va a dar el Estado. Y es algo que particularmente ha propuesto Milei. Sí, algo muy, muy similar, o sea, ya académicamente a Ayn Rand o a Ludwig von Mises. Claro, claro, una escuela demasiado, digamos, austríaca de la economía, por decirlo así, muy libertaria, con tendencias muy liberales hacia tener el Estado más mínimo posible como el único aceptable, digamos. Que esto cae en sus vicios naturalmente y me parece que es donde vemos a Milei siendo un personaje que sale diciendo que va a eliminar a la mitad de la administración pública argentina, ¿no? Más de la mitad. Más de la mitad. Me parece que se quedan 8 ministerios de los 18 o 20 que están. A ver, no creo viable, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Igualdad Sustantiva de Mujer, Agenda 2030, Desarrollo Social. Digamos, deja la idea al esqueleto más flaco que se pueda quedar del Estado, ¿no? Ahora bien, me pareció algo bien interesante lo que decía Daniel. De alguna forma, gente como Milei es respuesta a algo. O sea, ¿por qué la gente de alguna forma intenta votar por eso, encuentra algún atractivo en ello? ¿Qué diagnóstico podría ser en ese sentido? ¿Por qué lo ves así? Tenía un amigo mío chileno que me decía que la gente, como en estos grupos grandes, no habla de política, sino de necesidad.
¿no? Entonces, me parece una frase importante de recuperar porque creo que justamente mucho de la apertura que ha tenido ahora la derecha se debe a que hay gobiernos de izquierda que no han podido consolidar sus gobiernos en 4 fases importantes. El primero, que tenga esta estabilidad de gestión, desarrollar un buen gobierno, que tenga estabilidad de comunicación, que tenga estabilidad incluso de proyecto político, ¿no? O cuestiones también llamémosle éticas. Entonces creo que hay una descomposición por parte de estos gobiernos de izquierda que se han mantenido en el poder y que, como en el caso de Bolivia, ¿no?, han querido repetir en diferentes ocasiones sin llevar un mensaje que, ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que estoy a favor del golpe de Estado que haya sucedido en Perú o que esté a favor de la derecha, pero sí hago una crítica a los gobiernos de izquierda que no han podido establecer esta cercanía incluso con la gente y fortalecer esta base social. Caso distinto como el que vemos en México, ¿no? Hay un gobierno que está acercándose a la gente a través de los programas sociales, de una comunicación asertiva, que no pasa, por ejemplo, en Bolivia, que no pasa, por ejemplo, en Colombia, con Petro, ¿no? Hay una comunicación directa a través de Twitter. Entonces esto han sido puntos ciegos que la izquierda ha dejado para que haya espacios de la derecha donde se pueda meter, ¿no? Creo que eso es importante. Y un poco retomando lo que decía muy bien hace ratito, que lo estableció de manera sumamente sintética, me pareció muy buen argumento, es esta desigualdad y descontento social. Es decir, en Argentina hay un 150% de inflación, hay un hartazgo en general, que lo mismo lo viven personas que están establecidas en una clase económica media a una clase económica baja, porque han venido resolviendo que hay un gobierno que no está sacando sus temas a flote. Entonces creo que es un momento también hacer una crítica a los gobiernos de izquierda o que se han puesto así, porque además la izquierda en este sentido ahora busca ser como una izquierda complementaria, es decir, no busca lo suficiente o lo sólido y no se mete con los derechos que son los derechos humanos, que son base, ¿no?, sino que ahora avanza como con esta izquierda buena ondita, en donde lo principal, lo fundamental no es algo que se esté llevando a cabo, ¿no?, como el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, y es justamente en donde entra la derecha con este discurso contrario a lo que el gobierno o los gobiernos estén estableciendo. Oye, Daniel, tú fuiste quien introdujo el tema, o sea, este asunto de por qué la gente vota por Milei, ¿qué balance haces tú? Sí, ¿Por qué ese tipo de personas, más allá de Milei también, este tipo de personajes resultan atractivos? Claro. Sí, porque lo que yo he sostenido es que este fenómeno es regional principalmente, no se puede considerar local o como un fenómeno, digamos, esporádico, ¿no? Ahora, yo coincido con mi compañera de mesa, pero no con mi compañero. Creo que habría que entender 2 cosas. Una, hablar de populismo, pues es una categoría ambigua, generalmente, y el propio Monedero, etcétera, lo han dicho, ¿no? ¿Quién político no sería populista en ese sentido si todo lo político o todo político trata de recurrir a sus masas, ¿no? Ahora, es cierto, hay un error que ha cometido la izquierda latinoamericana y esto es el agotamiento de sus discursos, de sus planteamientos y de sus proyectos de nación, especialmente en gobiernos latinoamericanos que tienen de una tradición, digamos, progresista de primer orden, como son Argentina con los Kirchner, como es Bolivia con Evo, como lo fue Venezuela con Chávez o el Perú. Que justamente al momento de que su narrativa entra en duelo, se caen estas narrativas, pues surge otra nueva derecha a la cual, digamos, se le dota de sentido. Y lo mencionaba mi compañera, ¿no? En México tenemos al menos una derecha neoliberal, a la cual pensemos en Xochitl Gálvez, que jamás de los jamases se atrevería en televisión nacional a decir que los zurdos se mueran, como lo dijo abiertamente Milei en Argentina, ¿no? O sea, por más odio, por más resentimiento que ellos puedan tener, no lo pueden decir. Es una derecha que está obligada. Pero sí lo dice Cuadri. Exacto, pero lo dice Lozano, lo dice Verástegui, ¿no?
Ellos sí pueden y están facultados, y esta es una derecha neofascista, digamos, ahorita lo discutimos, que abiertamente se vuelve cínica. Yo porque entonces, cuando dices de neofascista, no necesariamente es en cuanto a un plan de gobierno, sino al estilo de comunicación, o sea, el estilo de llevarlo hacia la guerra, hacia... Se trata de un fundamento ideológico que es lo que está coercionando su actuar político. Se trata de un fundamento, ¿no? Pero ideológicamente sí hay diferencias entre lo que piensa, o sea, hasta en la base académica, de lo que están informados, lo que piensa Bolsonaro a lo que piensa Milei. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo coincido. A ver, sí me parece que tenemos que diferenciar estas dos derechas como una derecha más moderada en términos de cómo se va a referir a la oposición o al gobierno, en este caso al oficialismo en México. Yo no veo, digamos, a la dirigencia panista o la cúpula panista atacando de esa manera, diciendo que muera la izquierda, que todos aquellos que estén con la transformación. Es que sí lo hacen, pero lo hacen de manera encubierta. No lo hacen de manera tan explícita. Exacto, como lo puede hacer Milei, o poblaciones muy marginales dentro del propio partido que ni siquiera son 100% militantes, como lo sería Cuadri, Verástegui, que no tiene ninguna afiliación política actual con un instituto en México. Es decir, no vemos a Verástegui cargando la bandera de Acción Nacional o de algún otro partido que se consolide, digamos, abiertamente de derecha o centro derecha. Pero sí lo vemos marchando por el... Lo vemos marchando, lo vemos con Frena, lo vemos con el CEPAC, ¿no? Digamos, Alianza Internacional de Conservadores, que tuvo hace poco pues, una gran cumbre aquí en México, inclusive fueron hijos de Bolsonaro, etc. A lo que quiero ir con el tema de Milei, aterrizándolo un poco, el por qué así me parece que logra ser populista dentro de sus políticas y por qué creo que eso sí termina siendo más atractivo al votante, porque tiene un problema Milei, que es un problema que también tiene Kast, que es un problema que también tuvo Bolsonaro, que le quiere dar soluciones sencillas a problemas complejos. Y al darle estas soluciones sencillas a problemas complejos, desestructura, digamos, la complejidad que puede parecer o que realmente tiene el gobernar, ¿no? Entonces, en una herramienta muy discursiva, mercadológicamente política hablando, ¿no? Llama a un sector de la población al voto y les dice, nosotros vamos a terminar con los males de Argentina. ¿Cómo? Pues con referéndums, ¿no? Quitando los ministerios. Él habla mucho de la idea de vamos a evitar que sigan lucrando con la política, ¿no? Vamos a dejar, digamos, de hacer que la política sea un negocio. Vamos a poner a consideración a plebiscitos de revocación, el tema del aborto, el tema de derechos como acceso a la salud, el tema de, digamos, los programas de asistencia social que tiene muy consolidados y avanzados Argentina, ¿no? Argentina es un país que se caracteriza por tener, digamos, un Estado, o que parte de la idea de un Estado benefactor bastante fuerte. O sea, hay una asistencia social del gobierno que es muy importante en Argentina. Y también creo que estamos olvidando que, a ver, dentro de estas pasos, ¿no? Porque hay que recordar por qué estamos hablando hoy de Milei. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea, es una elección previa en Argentina a la elección general que va a ser este octubre, Milei tuvo un 30% aproximadamente de los votos. En Argentina estamos acostumbrados a ver porcentajes de votación que superan el 80%, pues porque las elecciones son obligatorias, ¿no? Hay una cultura política muy establecida donde el ciudadano argentino, pues, va a votar, ¿no? Va a manifestarse políticamente y lo tiene más arraigado, pero digamos, en comparación con México, donde un 60% pues ya es un excelente porcentaje de votación o de participación. Creo que estamos olvidando que también, digamos, Larrea tuvo un 15%, Massa tuvo un 25% y Patricia Bullrich, digamos, la candidata de Macri, tuvo un 24%. O sea, creo que es una elección que se fue a tercios. Estamos hablando de una primaria. Creo que la narrativa de Milei, si el ciudadano argentino se da cuenta de las amenazas que representa para el diseño institucional y para la propia, digamos, engramaje de cómo funciona el gobierno argentino, puede perder, ¿no? Puede perder porque puede hacer que Macri se una con el propio partido justicialista. Bueno, no Macri, sino su partido, su Juntos por el Cambio, podrían estar mucho más dispuestos a cooperar con los propios kirchneristas, claro, que con Milei, ¿no? Yo lo que veo realmente son dos cosas. Uno es la cuestión ideológica, que donde ahí hemos dicho que son lo mismo ideológicamente o no. Y luego es la cuestión del personaje. O
sea, la creación de una serie de personajes que han estado surgiendo, casi caudillos, salvadores del pueblo en este sistema regional, ¿no? Donde Kast se envuelve en un personaje, en una serie de performance que hasta ellos mismos se creen, de ser el nazi, por ejemplo, o Bukele de ser el jefe de los militares, el jefe de la policía, el mano dura, Milei, el líder de la democracia, el líder de la libertad, exactamente. Y que llegan hasta en ocasiones sin partido, ¿no? O sea, el Bukele llega sin un partido establecido, sin ser militante en ningún lado, funda su propio partido. Trump llega sin el respaldo del Partido Republicano, con un Partido Republicano muy dividido. Milei llega también... Un partido nuevo. Un partido nuevo. Y es algún fenómeno que hemos estado viendo a través de estos personajes que se convierten en caudillos, ir generando, o sea, poder acceder al poder. ¿Cómo ves esta dinámica, más allá de lo ideológico, de los personajes que se van construyendo, Vianney? No, es que me parece que lo ideológico es fundamental, porque creo que actualmente no existe una base social, o bueno, una base ideológica tanto de partidos en el poder como de quienes aspiran, ¿sabes? O sea, creo principalmente que hay personas que están hoy ocupando un espacio en México por el partido de Morena, que no necesariamente conciben la ideología de izquierda como su motor de vida, como lo mismo pasa en la derecha, ¿no? Y me parece un fenómeno interesante en Argentina porque creo que tampoco no hay como este entendimiento de la izquierda y la derecha y de cada una de las mismas, que aunque ahora lo trae a la mesa, no siento que se concibe como tal esta ideología. Creo que cada uno de los políticos que hoy están aspirando a ocupar el cargo en el poder se dicen como más de centro, ¿no? Porque intentan justamente encontrar este equilibrio entre los votantes y van cuidándose cada vez más de lo que dicen, de lo que expresan, incluso en el mismo ejercicio que vimos hace unos días. Milei, por ejemplo, dice que está a favor de abrir el mercado, ¿no? De toda esta experiencia, o bueno, más bien esta aplicación fiscal libertaria, pero por otra parte dice, bueno, vayamos con el tema de los derechos a votación, ¿no? Entonces yo estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor de estos derechos de avanzada, pero pues lo ponemos a votación para no meterse como en este sentido en broncas. Los derechos no se votan, se tendrían que garantizar, pero intentan como darle a la clase social como esta apertura de yo estoy libre a lo que se pueda escuchar, aunque mi postura es esta, y eso es muy grave porque se disfrazan o no se desenmascaran de lo que realmente piensan, ¿no? Lo vemos con Xóchitl Gálvez, por ejemplo, con una serie de personajes que no salen a decir lo que realmente buscan, y también pasa en la izquierda, ¿no? Porque hay compañeros, y eso me parece sustancial, que buscan esta clase de derechos principales, fundamentales, pero muy conservadores en lo social, ¿no? Claro. Y aquí, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo de Viri Ríos que hace una reflexión respecto a quiénes son los asesores, ¿no? Como en este discurso, ¿por qué Andrés Manuel gana en el 18? Y ya nada más para sintetizar, él tiene un análisis, un diagnóstico claro de lo que realmente estaba pasando y llega con esta comunicación asertiva con la gente y logra que las masas estén alrededor de él, porque había un diagnóstico y una posible salida a lo que se estaba resolviendo en este momento. Y ahora solamente hay salidas, no hay un diagnóstico real, porque también la clase política se llena de una burbuja, de una élite política en donde no están percibiendo la realidad de las masas en México, en Argentina, en Chile y en el país. Yo quizás en el punto que quiero hacer, veo a Andrés Manuel como un asunto diferente, pero me parece interesante que lo hayas introducido. Yo lo que quiero decir con el personaje es que me parece que este tipo de gente, si le pregunta uno a la ciudadanía y ya realmente fuéramos punto por punto a decirles, a ver, quiere desaparecer la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el Ministerio de Igualdad Sustantiva, quiere privatizar las cárceles. Yo no sé si la gente realmente estaría de acuerdo con ello. No obstante, estaba leyendo un artículo, perdón que te interrumpa, donde decían justamente esta parte de que él va a eliminar la Secretaría del Ministerio de la Mujer, de Igualdad Sustantiva, y él decía, bueno, que le contestaba a un chavo de, alguien de 30 años, le decía, yo estoy a favor que haya un ministerio más de la mujer, no quiere decir que las dejen de violentar. Claro. Entonces lo que quiero decir es que quizás estos personajes se convierten más en construcciones mercadológicas que en realmente un asunto de poder convencer a través de propuestas de política, que por eso Andrés Manuel me parece algo diferente, donde sí ha logrado de alguna forma un convencimiento de las clases populares. ¿Cómo lo ves, Daniel? Mira, yo creo que
ese nivel de análisis me parece superficial porque de cierta manera estamos legitimando que por el simple hecho de que el discurso sea irruptivo, la gente se ve, ¿no? La masa, estamos pensando en que la masa no está politizada, no está en contacto con su realidad y por tanto se deja seducir por un discurso eruptivo, violento, estridente, y que por tanto mi ley simplemente es una especie de producto mercadotécnico que ciertos consultores muy ágiles, ¿no? Lo están construyendo, y me parece que hay un problema de fondo. Mi compañera ya lo ponía sobre la mesa al principio de su exposición, y es que tenemos una crisis tanto en la derecha como en la izquierda. En la izquierda progresista, principalmente en el cono sur, en los países colindantes con Argentina, que fueron progresistas, hay un agotamiento por parte del progresismo que no logró, digamos, de manera concreta ciertos objetivos primordiales. En Argentina es la economía, sin dudarlo, ¿no? Por eso digamos, la principal herramienta que utiliza mi ley es la dolarización de la economía, porque es una respuesta concreta a un problema concreto, y ya lo decía mi compañera, mientras que hay una derecha, digamos, posmoderna, que para ellos el debate es si seguimos hablando con la letra E, que si somos incluyentes, que me parecen luchas muy importantes, pero que para la población en general que no está inmersa en estos temas le parece algo verdaderamente redundante cuando yo me estoy muriendo de hambre. Claro. Yo quiero un político que me diga, no, es que ese no es el problema es la pobreza y yo te voy a ayudar a sacar de acá. Y bueno, en ese sentido me parece que es fundamental ir al fondo del asunto, y cuando uno lo analiza en la profundidad se encuentra con un fenómeno de alcance global, porque no solamente es Argentina, no es solamente América Latina, es también Estados Unidos con Donald Trump, es también Italia con Meloni, es también Francia con, ¿vale? Y Vox en España, etcétera. Y entonces me parece que lo ideológico es lo sustancial, lo importante, lo que debería de importarnos sustancialmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo concuerdo en ese sentido de que vivimos tiempos ambiguos, ya lo decía Gramsci, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, y es en ese claroscuro cuando nacen los monstruos, ¿no? Y es que el monstruo que estamos viendo emerger, pues es una derecha completamente antiprogresista, pero completamente, ¿no? Yo entiendo que estamos en tiempos, digamos, electorales, donde Milei justamente se quiere recorrer al centro para ganar votos, pero eso no significa que el tipo no lo vaya a hacer, o que en el fondo no se esté pensando que haya gente que realmente diga, bueno, ¿y por qué tenemos que hacerle caso a las feministas, no? ¿Y por qué tenemos que permitir que los gays salgan a marchar, no? Se están acabando con mis valores, ¿no? Se están atentando con la familia tradicional. Y ya lo vivimos aquí en México, ¿no? Tenemos como antecedente la marcha en defensa del INE, pero también tenemos una asociación de padres de familia que estaba pegando el grito en el cielo por los libros de texto, ¿no? Que supuestamente traían el virus comunista. También tenemos un frente por la familia, o en defensa mal llamada provida, etcétera. Y tenemos un montón de antecedentes de gente que verdaderamente dice, él tiene razón, ¿no? No solamente es un marketing político, sino yo me veo reflejado en Milei, yo me veo reflejado en Bolsonaro, yo me siento simpatía por Donald Trump, y tienen razón. ¿Por qué tenemos nosotros que hacerle caso a esta derecha progre, ¿no? Ya para concluir, eso me parece que es algo que Andrés Manuel ha hecho muy bien, ¿no? Con la mañanera, desmontar toda esa narrativa que te pretende vender una izquierda, si no les gusta el término neofascista porque suena muy duro, pues una izquierda más radical, ¿no? Más estridente, más cínica, porque ellos sí abiertamente dicen los gays son enfermos, las mujeres feministas son unas tal. Bueno, lo dicen abiertamente. Esos Xochitl Gálvez, y vuelvo al punto, ¿no? Esos Xochitl Gálvez y demás, ¿no? No lo pueden decir, ¿no? Pero ojo, sí lo decían en sus discusiones en el Senado, y ahora viniendo a Puebla, en una rueda de prensa le preguntan a Nadia Navarro, acompañándola, y Xochitl dice, yo estoy a favor de que las mujeres... Bueno, dijo que era marxista y trotskista, ¿no? Pero a lo que voy es, depende de la coyuntura electoral, es qué tan ideológicamente es su postura arraigada. Yo creo que sí, a ver, yo creo que esta gente realmente es capaz de creer una cosa o creer la otra. Sí los veo como construcciones mercadológicas en una buena medida. Entiendo este asunto de la respuesta ideológica que comentas, o sea, de decir, pues sí ha fallado la izquierda y sí la gente busca otro tipo de soluciones. Creo que, o sea, quizás hay de ambas cosas, naturalmente. A ver, yo no sé si Bukele tiene la aprobación del 99% que dicen que tienen. Lo que sí sé es que tiene un convenio millonario con Consulta Mitofsky,
¿no? Y yo leo la aprobación de Bukele con Mitofsky y veo que Roy Campos dice que tiene una aprobación de 90 y tantos, de 88%. Y me parece difícil de creer, a pesar de que me creo un poco de ello, ¿no? Yo asumiéndome también como parte de estas masas. Y creo que si no, nos estarían contratando a consultores que trabajaron con Bolsonaro en la campaña de Milei y no habrían creado toda esta industria de comunicación política que ha favorecido a la derecha en buena medida para sostener a estos candidatos que pueden moverse de aquí para allá como sea, aunque evidentemente también debe haber algo ideológico. Ahora, yo también creo, nada más para hacer el último punto, que lo fundamental de Milei no creo que sea esta batalla progresista. O sea, yo sí creo que lo fundamental es que esta gente quiera hacer más rico a los ricos. O sea, más allá de que digan lo que digan de los feministas o de la comunidad LGBT, lo fundamental es que quieren privatizar las cárceles, privatizar la justicia, privatizar la policía, privatizar el agua, privatizar todos los derechos y todos los servicios del Estado para hacer más ricos a los ricos. Y este tipo de la guerra cultural me parece, a pesar de que es importante, un distractor de lo fundamental que es lo económico. Diría yo quizás que va más por ahí. Evidentemente hay que escucharte otra vez, pero darle palabra un poco a los demás también. Sí, y ahora que mencionabas el tema del rol que tuvo López Obrador y que me parece reafirma su calidad como este líder del progresismo en América Latina, me parece que se ponían en tela de juicio cuando llegara Lula da Silva qué rol iba a tener López Obrador. Me parece que sigue siendo líder hoy en día. Bueno, tanto, que sea Perú. Y tanto así que inclusive denuncia abiertamente en la mañanera y compara el triunfo de Milei en las PASO con el ascenso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y el ascenso de Hitler al poder, ¿no? Que se da después de una guerra, claro, se da después de una inflación. Después de una superinflación, después de una crisis económica, donde, digamos, había una crisis social que supo capitalizar este tipo de derecha, que me parece, no comparo el discurso de Hitler con el discurso de Milei, me parece que también hay que tener claramente los contrastes que tienen debido al contexto histórico y... Sí, sería anacrónico. Claro, de cómo se desenvuelven, pero creo que sí parten de una idea y creo que es lo que termina detonando todo esto, que es un hartazgo social claro, ¿no? Porque justo es el error que ha tenido, me parece, específicamente la izquierda en América Latina, más concretamente en el caso de Argentina, no supo cómo sostener las bases sociales que tanto había consolidado y construido anteriormente, y creo que el caso perfecto pues es la elección primaria, ¿no? Milei ganó 16 provincias, o sea, es un número importantísimo, es la peor derrota que había tenido el peronismo. Ni con Alfonsín, ni con De la Rúa, ni con Menem habían perdido de esa manera, ni siquiera con Macri. Es más, cuando fue la elección de 2019, Alberto Fernández y Cristina ganaron en la primera vuelta, no hubo necesidad de balotaje. Entonces, el hecho de perder esta estructura electoral, político-electoral, creo que sí responde a una necesidad muy acercada a la gente. Y es el problema de la economía. ¿Cómo le pides al ciudadano promedio que ve cómo de un día para otro su dinero, lo que gana en la quincena, se vuelve nada, ¿no? ¿Cómo le pides que esté contento? ¿Cómo le pides que no busque una alternativa del cambio? Y cuando la alternativa del cambio es Macri, que digamos no lo hizo mejor, ¿no? También hizo un desastre con la economía, volvió a endeudar a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La figura de Milei sí me parece que dentro de las opciones disponibles y entendiendo esta crisis que estamos viviendo, no solo en el sistema de partidos, sino en el sistema ideológico que también se presenta dentro de esta ideología centrífuga, ¿no? Donde queremos tener una derecha muy clara, una izquierda muy clara, pero digamos se vuelve centrípeta en el sentido que electoralmente vende más el centro, ¿no? Vende más algo más moderado que busca diferenciarse poco. Y me parece que por eso Milei tiene el valor agregado como este personaje que rompe con el establishment político y genera que estemos hablando de él, ¿no? Claro, hay mucho que decir sobre lo que hemos dicho, o te lanzo un gancho si no, ¿qué prefieres? Lo que quieres. A ver, pues ¿cómo debe de responder entonces la izquierda? O sea, no puede entonces la izquierda simplemente decir, la derecha está construyendo esto y pues soltar las manos y decir, bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto y medio ahí nos vamos. Debemos estar buscando generar este tipo de personajes también, o cuál debe ser la respuesta para retomar también el poder una vez que se pierde. Yo justo le anotaba aquí que la izquierda tiene áreas de oportunidad bajo este blandengue de derecha, porque creo que en lo sustancial no tienen un proyecto político donde la gente se pueda ver aglutinada, porque solo son respuestas inmediatas ante una solución de hartazgo que la gente tiene.
Y ante eso creo que tiene que haber un diagnóstico más abierto sobre lo que se está viviendo, no solamente en México o en América Latina, sino a nivel mundial. Tener muy claro qué es lo que busca la derecha, qué es lo sustancial de la derecha, y es avanzar justamente en esta privatización de los servicios, incluyendo medidas, y eso no lo podemos dejar a un lado. Esto es lo estructural, o sea, ellos recuperar el sistema económico es una de sus bases primordiales. Y el cómo también es importante tenerlo, porque si solo decimos ellos buscan esta parte y olvidamos el cómo, entonces les damos entrada para que ellos puedan estar ocupando estos espacios y decimos, no, pues es que hay una Xóchitl que se ve que es buena onda, hay un... que son disruptivos, ¿no? Hay un personaje que hace este match con la gente y la realidad, porque Xóchitl dice groserías, porque Xóchitl es muy atrevida, porque Claudia es muy aburrida, digo, por poner los dos ejemplos que estamos viviendo actualmente en México, ¿no? Entonces, abrimos como esta posibilidad. Entonces, creo que cada vez que tenemos oportunidad de hablar de ellos es desenmascararlos, es decir, sí, ok, ellos están buscando regresar para adueñarse de esto que tuvieron. Y también creo es que es un área de oportunidad para quienes están en la izquierda, porque deben de ser más fuertes, no solo con los discursos, porque entonces tenemos a un personaje como Noroña que sale y es muy fuerte en su debate político, pero que no hay una estructura real de cómo piensa implementar esta situación. Y algo que decía el presidente en una mañanera, justamente cuando le preguntan del caso argentino, es que dice es que ellos zigzaguearon, ¿no? Entonces uno no puede zigzaguear haciendo referencia a que uno no puede ir dándole a la gente, más bien a estos grupos de poder para soltar y ganar de este lado y entre estas negociaciones, porque terminan perdiendo más de lo que... Entonces, ¿una radicalización de alguna forma de la izquierda puede ser una opción? Creo que tendríamos... no olvidar lo sustancial es la recuperación de los derechos, apostarle a la recuperación de los derechos y segundo, buscar estos mecanismos necesarios, suficientes de comunicación para que entonces no haya este espacio que la derecha muchas veces ocupa porque decimos, eso no es lo importante. No, porque lo tienen redes sociales, tienen capacidad de convocatoria en estos asesores de derecha que una vez estando ahí les darán espacio, les darán apertura y eso creo que me parece importante mencionarlo, desenmascararlo y tener la suficiente estructura para poder consolidar una base social, como lo hizo en algún momento en Ecuador Rafael Correa, ¿no? Ellos salían a hablar de las legislaciones que se estaban llevando a cabo y que hoy Morena es esto que tendría que estar impulsando, porque entonces si no, pasa que no hay una buena gestión gubernamental, que se están enfocando solo en lo superficial sin regresar a lo realmente necesario y es ahí cuando dice Andrés es que zigzaguearon, les dieron espacio a aquellos, ¿no? Yo creo. Tú hace rato me comentabas que la cuestión no era lo ideológico, ¿no? Sino que lo concreto para ti era de que en el fondo lo que se trataba era de hacer rico al más rico, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado con ese argumento porque puede caer uno en el economicismo, de pensar de que todo, digamos, toda la política, todo gira en torno al dinero. Bueno, se nos olvida de que ellos ya son ricos, ¿no? Si bien es cierto que tienen intereses económicos, me parece que estamos olvidando que en la Argentina, por ejemplo, y esto nuestros amigos argentinos que nos están haciendo el favor de vernos, lo saben bien, pues hay think tanks, ¿no? O escuelas de pensamiento que están fundando esta nueva derecha, si no les gusta, digamos, la categoría neofascista, pero que están seduciendo, atrayendo, convenciendo a chavitos jóvenes de 12, 14, 15 años, que al igual que van a sus grupos de escuela, van a sus clases de rock, etcétera, pues también se insertan a estos, digamos, estas escuelas de pensamiento. Claro. Es decir, es cierto, la derecha, esta nueva derecha, ¿no? Si bien es irruptiva, es el personaje, es Milei con el cabello así, en el fondo esta gente lo tiene muy claro. La cuestión, desde mi perspectiva, no es simplemente hacer rico al más rico, sino hacernos del poder, y este es un plan, y este es un proyecto que se va a largo plazo, ¿no? Ya hace rato mencionaban a Ayn Rand, ¿no? Por eso es que ellos se llaman libertarios, porque en principio el concepto de libertad que ellos utilizan es la libertad de libre mercado, no es la libertad concreta, ¿no? Y en ese sentido, pues estos think tanks, estas escuelas de pensamiento, ¿para qué sirven? Pues para que formar
a los chicos que en 10 años, en 20 años, no solamente van a poder votar, sino van a poder acceder al poder político, y desde ese entonces, desde ese momento, pues ahora sí emprender lo que ellos llaman la avanzada, la batalla cultural contra lo que ellos han denominado el marxismo cultural, que es una suerte de, digamos, de matrioska, una bolsa en donde meten todo lo que huele a progresismo, todo lo que huele a izquierda, y por tanto, digamos, de manera concreta, es defender los valores de Occidente, ¿no? Es una derecha sumamente conservadora, ¿no? Sumamente peligrosa en ese sentido, porque lo que están planteando es de que todo lo que sea progresismo, todas las luchas sociales, todos los avances y logros progresistas que hemos tenido en el país y en el resto de Latinoamérica y el mundo, pues tienen que ser desmantelados. Por eso es que es tan convincente de alguna manera para ciertos sectores de la población dejar de hablar de feminismo, dejar de hablar de LGBT, dejar de hablar de, digamos, de derechos laborales. Por eso es que se vuelve tan seductor. Ya lo decía nuestro compañero, ¿no? Ese hartazgo social, pues obviamente se tiene que canalizar y te tiene que materializar en algo, ¿no? Y, digamos, para ser rico al más rico, pues es necesario desmantelar, ¿no? Llevar a cabo o vencer al contrincante. Y ese contrincante que ha encontrado la derecha, o esta nueva derecha, pues es precisamente el progresismo. Algo que veíamos y que bien mencionaba nuestra compañera, ¿no? Analicemos, caigamos en cuenta de lo que está pasando en Latinoamérica, y ya con esto termino, es, a ver, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Argentina está contra las cuerdas, Fernández está contra las cuerdas, en Chile está contra las cuerdas Boric, ¿no? Se le fue el proceso constituyente, precisamente por Kast, ¿no? Y en un tiempo muy rápido. Y en un tiempo Su bono democrático fue muy poco el bono ¿Qué democrático. está pasando en Bolivia? Básicamente tuvieron un golpe de Estado. En Perú, ni se diga, no pudieron, digamos, la izquierda no pudo reaccionar para proteger al presidente que fue destituido por un golpe de Estado. Pero que también está pasando en Colombia, por un audio filtrado, el presidente está contra las cuerdas, y es verdaderamente desilusionante que presidentes tan populares, tan, digamos, arraigados en el pueblo, pues por algo tan pequeño se vuelva algo verdaderamente grande, colosal, cosa que en México no ha logrado pasar. A ver, en México, ¿cuántos audioescándalos, cuántos, noticias falsas se les ha intentado montar a Andrés Manuel, y son bateadas literalmente en la mañanera, ¿no? Y es que me parece que el presidente utiliza esta plataforma de la mañanera para que le resbale todo esto, ¿no? O sea, creo que tiene una habilidad que no tiene Petro, no tiene Boric, no tiene Fernández, no tenía Pedro Castillo, ni tuvo Evo Morales, que es controlar la narrativa de los medios y saber cómo llevar el debate político hacia donde él quiere, ¿no? La siguiente parte es acerca de México. Nada más, sí quiero tocar por último la última cosa acerca de lo que dice Daniel. Uno, acerca de esos think tanks, me parece interesante que lo comentas. No se han visto, Salinas Pliego acaba de fundar la Universidad de la Libertad, sí. Una especie así de think tank para poder empezar a que sí es propiamente una universidad, me parece, ¿no? Sí. Sí van a dar licenciaturas. Bueno, y pues todo. sí sacó su universidad de Asmedia. Sí. Ahora, yo sí creo que todo gira en torno al dinero. O sea, si dices, bueno, eso es economicista, bueno, yo sí creo que todo gira en torno al dinero. O sea, que esta gente, Milei cuando habla del aborto, realmente nunca ha dicho yo estoy en contra del aborto. Está en contra del aborto, pero la respuesta que dice es, hay que hablar de la economía antes de tocar el asunto del aborto, para zafarse y no tener que decir que está en contra. Pero si tuviera que estar a favor del aborto, lo estaría a cambio de poder privatizar todo. Si tuviera que ponerse la bandera LGBT, se la pondría. Yo creo que esta gente es capaz de transitar hacia cualquier lado, y en eso se ve muy ejemplificado en Xochitl Gálvez, en el caso mexicano. O sea, donde si te tienes que poner un huipil, si te tienes que salir a marchar con la comunidad LGBT, si tienes que estar a favor del aborto, lo estás. O sea, lo fundamental es cómo hacemos a los ricos más ricos. Entonces, ¿para qué este tipo de think tanks, por ejemplo? Para después ya no tener que billetearnos a los candidatos y que simplemente vaya circulando de forma orgánica gente que tenga esta misma noción de darle simplemente más dinero a los que ya tienen mucho dinero. Este argumento de, pues es que ellos ya son muy ricos, nunca es suficiente para estos, ¿eh? Jamás llega a ser suficiente, es la gente más avariciosa que hay en el mundo. Algo rapidísimo. Solamente es que no hay que olvidar que para preservar el poder económico tienes que preservar el poder político. De otra forma, te pasa lo que pasó con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? El Estado te dice, órale, págale.
¿Sale? El dinero ahí tampoco te protege. Por eso es importante tener en cuenta siempre el Estado. Sí, yo sé que, aunque ellos suenen muy libertarios y digan que el Estado es lo peor que le puede haber pasado al mundo, teóricamente, ¿no? En el fondo la discusión es por el poder político. ¿Por qué? Porque por eso esta gente está fundando escuelas. Sí, pero ¿para qué quieren el poder político? Yo creo que para hacer más dinero. Político? Claro, para defender sus intereses, claro, eso es algo claro. Pero entonces lo que mueve no es el dinero per se o el dinero en sí mismo, sino es tener el control del aparato del Estado para poder yo seguir preservando mis intereses, mis objetivos, tal, ¿no? Y por eso encontramos a gente como Nayib Bukele, ¿no? Gente que dice, bueno, yo tengo mi dinero, soy millonario, pero tú no tienes el derecho político de venirme a cuestionar yo por qué tengo que ser millonario, y si te gusta o no te gusta, y si no te gusta, pobre de ti, porque te mando a la policía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde mi perspectiva me parece que esta gente lo tiene muy claro. Algo que no lo tiene claro es la izquierda. En la izquierda sí existe ese debate. Hay gente en la izquierda que dice el Estado debe de dejar de existir, ¿no? En la izquierda sí hay gente que dice, vamos por otro lado, creamos otros mundos. La visión o el proyecto de futuro es los caracoles zapatistas, ¿no? Pero son los polos. ¿No? Los polos siempre se encuentran. ¿No? O sea... Sí, claro, y en ese sentido hay otra parte de la izquierda que dice, no, el poder político, el Estado tiene que ser defendido. Entonces, ahí hay una ambigüedad. La derecha no tiene ese problema, ¿no? Y, claro. Sí, claro. A ver, hablemos ahora de México. Ya nada, hacia el final del programa, nada, centrarnos un poco en México. ¿Hacia dónde va la derecha en México? ¿Qué tanto espacio hay para un Salinas Pliego que se pudiera lanzar, o para Esverástegui que se pueda lanzar, o para gente, Loyola, Ignacio Loyola Vera, que pudiera sumarse a la derecha, o para Lili Telles, que también pudiera entrar por ahí? Una serie de personas que van coqueteando con una corriente que no es Xóchitl Gálvez, que no es esta derecha progre. ¿Qué tanto espacio hay para ellos, Toño? ¿Van a ir hacia allá? ¿No? Sí, digo, y me remonto a lo que dice el presidente. Hay aproximadamente 33 millones de mexicanos que él dice pues son conservadores, ¿no? Que pertenecen en este sector del conservadurismo. No sé qué tan convencidos estén esos 33 millones de mexicanos con Xóchitl Gálvez, ¿no? Yo creo que dentro de su pool de candidatos previos en este proceso que hizo el Frente Amplio por México, no debe haber sido la favorita. Yo creo que les hubiera convencido más un perfil como Santiago Krill, como Ignacio Loyola, inclusive Cabeza de Vaca, ¿no? Algo más apegado a un panismo tradicional del siglo XX, ¿no? Alguien que les saque la escuela de Gómez Morín, de Carlos Castillo Peraza, Luis Héctor Álvarez, los que eran panistas de verdad, ¿no? Me parece que ¿a dónde va la derecha en México? Yo creo que va a reconfigurarse, ¿no? Porque me parece que las instituciones en las que se encuentra están agotadas. O sea, yo no veo Acción Nacional o cualquier otro partido, digamos, similar, o esta idea del PRIAN, que a mí el PRI no me parece como tan marcadamente de derecha como sí lo hace el PAN. Me parece que el PRI va a terminar transfigurándose también de cierta manera, pero yo creo que el espacio que hubiera tenido la derecha en México para transfigurarse y para cambiar de institución habría sido este partido México Libre, ¿no? Que al final no terminó por suceder, el que era el de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, yo creo que veremos una reconfiguración en el sistema de partidos en México una vez pasen las elecciones del 24. Oye, pero yo creo que, por ejemplo, ni en el tema personal, nadie se reconfigura, ninguna institución se reconfigura si no hay un catalizador. Sí. O sea, le tendría que ir mal. Si le va bien al PRIAN, pues se siguen Más mal que lo que le ha ido, digo, solo que se mueran, ¿no? Pues tendrá que rebasar Movimiento Ciudadano a ellos. Bueno, pero tienen el Estado de México, 100 años de dominación en el Estado de México. ¿Tú lo sientes que ellos se asumen en crisis? Que ellos dicen, estamos en crisis. La derecha mexicana, yo toda esta charla he sostenido que la derecha en Latinoamérica se ha fortalecido. En México está en profundo crisis, ¿no? Concretamente. Sí, ¿no? Sí, claro. No, es que justo esta parte que él dice es por la coyuntura histórica que nosotros estamos atravesando y que se puede poner en peligro en el siguiente periodo. Andrés Manuel es un personajazo, no porque sea militante en partido en el que él está, pero me parece que es un hombre muy completo. Regreso a estos 4 puntos que son fundamentales para un gobierno. Andrés Manuel comunica, hace un buen trabajo de gestión, tiene ética, ¿no? Tiene proyecto político. Y esos 4 que para mí son fundamentales, que pueden salir adelante con un buen país,
no sé quién de los compañeros y la compañera que lo esté buscando pueda complementarlo como Andrés, ¿no? Entonces creo que la derecha, está esperando este movimiento en que la izquierda mexicana puede tener un declive para poder fortalecerse con este discurso que se ha venido dando en América Latina, porque además hay una falta de exposición hacia las clases medias sobre lo que realmente buscamos en la izquierda, que dicen, no, pues aspiracionismo, yo sí aspiro a tener una mejor calidad de vida, son estos espacios huecos en donde la derecha puede meterse. Yo sí coincido contigo en que lo fundamental es lo económico a través de estos recursos políticos, del poder político como tal, pero claro que lo fundamental es esta parte, que tienen una visión que eso va complementándoles, más sesgada hacia el conservadurismo social, hacia el conservadurismo familiar. Eso es algo adicional que no debemos de perderlo, porque además es lo fundamental para ellos, ¿no? Entonces, y un poco retomando lo que decían hace ratito, es justo esto, lo busca la desaparición del Estado, se busca también de la derecha, del lado izquierdo, y lo fundamental aquí es, me parece a mí, ocupar estas partes blandengues que la derecha no ha podido consolidar y que nosotros debemos de retomarlo. Entonces sí hay una reconfiguración de la derecha, Daniel. Me parece que hay una derecha en crisis, sí, sumamente fracturada. Le nació un pequeño tumor, que es lo que yo he denominado nueva derecha, que es Verástegui, Lozano, una derecha radical, estridente, ¿no? Y que ante una izquierda progresista como la de Andrés Manuel, que como hemos analizado a lo largo de esta charla, que es el único que se mantiene invicto a nivel latinoamericano, sin ningún problema, a pesar de la crisis, a pesar de la economía, a pesar de la pandemia, a pesar de que hubo huachicol. Está intacto el gobierno de Andrés Manuel y así lo va a dejar. Hay una derecha que ante ese monstruo que tiene enfrente, pues evidentemente se tiene que correr, ¿no? Ese es el principal problema, que Xóchitl Gálvez, en un momento ya de desesperación de poder cooptar simpatías, dice: yo soy marxista, yo soy trotskista, yo soy tal de izquierda. Hasta Krill llegó a decir que era el ala izquierdoso del PAN. Hazme tú el favor, ¿no? Pero entonces, ¿van a seguir con esa ruta de izquierdizar a la derecha, o de volverse de derecha progre, o deben de transitar más hacia Verástegui? Me acuerdo mucho de mis profesores que nos decían en la facultad que un politólogo no echa baraja, no jugamos, no tenemos la bola de cristal. Es cierto, podemos hablar de que hay algunas tendencias. Desde mi perspectiva, me parece que la alianza se va a tener que sostener si es que quieren tener alguna representación, alguna competitividad política seria, ¿no? Principalmente. Te ponía hace rato el caso del Estado de México, ¿no? 100 años de dominación político y llega Morena y se acabó, ¿no? Entonces, imagínate si se separan, ¿no? Si el PRD se separa del PRIAN-PRD, que es esto, del Frente Amplio por México, desaparece, ¿no? Me parece que esa sería la alternativa. Sí, es cierto, habrá que ver qué sucede. Lo que menciona nuestra compañera es muy interesante, muy cierto. Me parece que nadie va a poder llenar un gobierno en los zapatos de Andrés Manuel. Eso es algo histórico y no se va a volver a repetir, lamentablemente o agradablemente para ciertos sectores de la población. Andrés Manuel es un caso inédito, ¿no? Más bien lo que va a pasar en la izquierda progresista de Morena es que van a tener que empezar a hacer alianzas, ¿no? Porque ¿quién comunica como Andrés Manuel, no? Yo le atribuyo el éxito de Andrés Manuel a dos factores, y perdón que la interrumpa. Uno es a esta base social consolidada a través de los programas sociales. O sea, no hay un gobierno en América Latina que haya distribuido y tenido este alcance aún en la pandemia, de esta buena gestión. Creo que el siguiente gobierno tiene que recuperar principalmente el estado financiero y lo tiene que seguir manejando de esa manera si queremos mantenernos como una izquierda sólida. Y dos, o sea, ¿por qué ha alcanzado para estos proyectos? ¿Por qué ha alcanzado para estos programas sociales? Vianney, yo no veo algún candidato de la oposición quitando los programas sociales. Es imposible. Bueno, ahí estaba Fox. Ahí estaba Fox, ¿no? Bueno, Fox, su lucidez hoy en día es cuestionable, pero... Nadie serio, ¿no? Nadie serio quitaría los programas decirle sociales. a un expresidente que no es serio no representa mucho ya, ¿no? No,
pero fue el expresidente del cambio. Sí, pero sí había un consenso entre todos los precandidatos del PRIAN de ya decir, bueno, esta ya la perdimos, ¿no? Ya, no es que no los quieran quitar, es que no pueden quitarlos. No, ya se va encima de la están en gente. rango constitucional, ¿no? En la que sigue no, pero sí es una posibilidad y eso hay que tenerlo presente. Y dos, bueno, como esta fortaleza de Andrés Manuel son la base social, que no la tiene ningún país, y por eso Andrés Manuel puede salir con la mano en la cintura y decir chingue su madre el INE, chingue su madre la Suprema Corte. Bueno, no lo hace así, ¿no? Pero lo puede salir a decir. Y por otra parte, creo también importante la comunicación. O sea, no hay un presidente con esta claridad de poder comunicar como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, y creo que México no enfrenta estas crisis que se ven en otros países de América Latina, porque creo que también la estructura, el andamiaje institucional en México, la división de poderes es muy sólida, ¿no? O sea, sí me parece que el simple hecho que la Suprema Corte pues, sea una oposición también, digamos, aunque podría decirse que politiza de cierta manera al presidente, implica que hay esta separación de poderes, ¿no? Que en México las instituciones, los organismos autónomos, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sí logran actuar de una manera lógica separada, ¿no? Lo cual hace que propiamente los propios canales institucionales no permitan que en México se dé un golpe de Estado, como en Perú, como en Bolivia, donde sí las estructuras institucionales eran endebles. Me parece que eso, sumado a la capacidad del presidente de generar las condiciones necesarias para seguir fortaleciendo su gobierno, generar bases electorales y crear una estructura, digamos, en relativamente poco tiempo, ¿no? Me parece que Morena es partido desde 2015, no soy militante ni experto en el rubro, pero no son ni siquiera 10 años, ¿no? Y creo que el haber ganado estos espacios que evidentemente heredó del PRI, haberlos apropiado y haberlos consolidado, le generó, ¿no?, estos dividendos, el cual lo ponen como un presidente que a lo largo de su mandato ha mantenido porcentajes de aprobación muy sólidos, consistentes, digamos, aunque sí con sus altibajos, pero crecientemente a la alta, ¿no? No ha tenido los problemas que ha enfrentado el resto de los partidos y los gobiernos de izquierda en América Latina. Digo, yo creo que Alberto Fernández se levanta todos los días y ve decir, ojalá tuviera las condiciones que tiene Andrés Manuel para gobernar. Lo mismo Luis Arce, lo mismo Boric. O sea, me parece que sí. El propio Lula, a pocos días de su gobierno ya le querían hacer un golpe de Estado en Brasilia, ¿no? Pero es de los también, o sea, claro. Yo creo que Lula, por ejemplo, también ha jugado un papel fundamental por esta base social que tiene. Sí, claro que tiene la base social, pero aún así yo no veo al Frena, no los vi haciendo algo como en Brasilia. O sea, yo no veo a las marchas a favor del INE haciendo algo como en Brasilia, entrando a Palacio Nacional, derribando las puertas, porque me parece que inclusive la propia oposición en México reconoce que legítimamente quien es el presidente de todos los mexicanos es Andrés Manuel López Obrador. Pero aparte no lo pueden hacer las tiendas, o sea, las tiendas solitas no podrían, o sea, es que es muy chiquito, pues, claro, no hay gente que esté ahí, ¿sabes? No, y al final eso se traduce en que van a ser 6 años de gobierno sólido con una aprobación que me parece va a terminar claramente arriba del 50%, lo cual me parece que ya es... Bueno, Peña lo terminó en 3%. En 3%, ¿no? Bueno, ese 3% es exagerado, me parece que por lo menos era un 15-17%. Sí, pero es nada. Pero es nada, a ver, me parece que sí dejará esta solidez y sí me parece complicado que alguna de las otras aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación pues logre llenar como este vacío, ¿no? Y evidentemente tendrán que cohesionar, tendrán que llamar a la unión, como lo han hecho en este proceso, pero pues sí, ¿no? No es lo mismo. Tomamos este comentario como tu cierre, un minuto o dos de la razón de cierre. Algo que mencionaba nuestra compañera ha sido la importancia de tener una base social. Yo coincido con esto, una pequeña anécdota. En Brasil, cuando llegaban los censores, cuando Dilma Rousseff estaba en el gobierno y llevaban estas becas, ¿no? A ellos le llamaban Bolsa Familia, y la gente, el censor le preguntaba a la gente, oye, ¿quién te manda esta beca, este apoyo? Ellos decían, Jesús, Dios, gracias a Dios es porque yo tengo esta... Solamente el 2-3% de la población decía que era gracias a Dilma Rousseff, ¿no? En México es impresionante que prácticamente todo el mundo sabe que es el cabecita de algodón, que es el presidente, que esto es del abuelito. O sea, hay una referencia constante de cómo lo ordinario se vuelve y se llena de contenido político.
Y es por eso que el INE quiere hasta censurar al muñequito, como si fuera el propio Andrés Manuel, ¿no? Entonces, sí, a manera de conclusión, si hay algo concreto es que Latinoamérica está siendo acosada por una derecha, una nueva derecha, que está ganando poder, que está teniendo éxito electoral, que aspira a hacerse con el Estado, aunque diga que no. Y en México tenemos evidentemente que ponernos las pilas para que no nos llegue a pasar lo que ha pasado, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Tenéis un minuto, dos. Yo sí creo que la izquierda, bueno, y retomando la pregunta que me hiciste hace rato, si debe radicalizar, me quedé pensando, un poco reflexionando y digo, sí. E incluso el mismo Andrés Manuel lo ha dicho en las mañaneras. El siguiente viene más radical, entonces la siguiente vendrá más radical. Creo que tenemos que consolidarnos con esta base social sumamente fuerte. Ya los programas sociales están y tenemos que implementar. A ver, son 3 los proyectos fundamentales del presidente: Tren Maya, el Istmo y uno más que se me está... Dos Bocas. Entonces, el siguiente sexenio estará liberado este presupuesto. Creo que hay una gran oportunidad para que la izquierda pueda volverse más sólida con la base social, y el gran reto es la manera en cómo lo vamos a comunicar, ¿no? Eso creo que es importante mencionarlo y no hacer de menos a la derecha. Es importante recordar el discurso que ellos traen, es importante remarcar lo que ellos representan, que tiene que ver con un poder económico, pero también con la eliminación de derechos fundamentales. Si la derecha llega, se van los derechos. Eso tenemos que tenerlo bien claro y tenemos que poderlo comunicar y sacarlo cada vez que tenemos oportunidad. Entonces, desde mi visión, sí, tendremos que radicalizarlo, tendremos que ser una izquierda que busque ahora no solamente la separación del poder político y de lo económico, del poder económico, sino también incluso hablar de la redistribución de los ingresos, como no se ha tocado en este sexenio en este país, que aunque ha habido avances en el tema del salario, aunque ha habido avances en el tema de la repartición de los programas sociales, creo que otra cosa de la que se debe también de hablar es la redistribución de los ingresos, y por lo mismo tenemos que tener una base social sólida para poder seguir llevando a cabo este debate, ganar los congresos, el local, el federal, el Senado. Es importante que dentro de la misma izquierda no haya una oposición, y eso me parece fundamental. Y el Poder Judicial también. El Poder Judicial, sí, claro, porque eso va a permitir que los derechos sigan avanzando. Yo creo que sí. Cuando dices que el gran reto es pensar cómo lo vamos a comunicar, es algo fundamental. Y es uno de los grandes retos del próximo gobierno, no solamente de la izquierda en general, no solamente el plan de gobierno, sino cómo lo comunicamos, cómo involucramos a la gente para construir esta gran base social. Y eso es el ciudadano, ¿no? Un espacio en donde podemos comunicar ese tipo de cosas, empezar a explorar nuevas formas de hacerlo y informar a la gente acerca, y de discutir acerca de cómo lo vamos a hacer, discutir acerca de cómo vamos a empezar a comunicar ese tipo de cosas para poder consolidar a las izquierdas. Cuando criticamos a la derecha y decimos... No podemos decir, es que no se deben de estar organizando internacionalmente entre ellas, no deben de estarse compartiendo consultores para que tomen el poder. Más bien quizás la exigencia es decir que la izquierda debe de hacerlo también. Claro. Y la izquierda debe de tomar el poder. Y en ese sentido ya viene el Grupo de Puebla. Ya viene uno de los grandes eventos de la izquierda internacional. Aquí en la ciudad de Puebla próximamente estaremos con más de 15 líderes mundiales, expresidentes, exministros, gente que ha sido líderes sociales en toda América Latina, y seremos anfitriones nuevamente por la segunda edición del Grupo de Puebla en próximas semanas. Nos mantendremos al tanto en cobertura exclusiva también aquí en El Ciudadano. Muchas gracias por haber visto Conversaciones con El Ciudadano. Gracias, vean los episodios anteriores, interactúen, denle like, comenten, estamos aquí para ustedes. Gracias.